agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, ustedes lo conocen. Nos va a presentar el día de hoy el avance de los trenes que estamos construyendo. Como saben, estamos construyendo el tren México-Pachuca, Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro. En el caso del tren del Golfo, es de Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, y nuestro objetivo es llegar por el Pacífico hasta Nogales. Y por otro lado, el tren de carga del Tren Maya. Y como siempre nos ayudan mucho los ingenieros militares, de lo mejor, si no es que lo mejor que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, general. Antes de iniciar la conferencia y por los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México, a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola, y que sepa que no está sola, que el gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo. Estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, todo el Gabinete de Seguridad, para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y a la justicia, como es nuestra política en todos los casos en el país. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del general Vallejo y después tomamos sus preguntas. Adelante, general. Hola, muy buenos días a todas y a todos, allá en sus casas y en sus lugares de trabajo. Es un honor estar aquí y poderles informar con entusiasmo que los proyectos ferroviarios prioritarios de la actual administración ya están en marcha. En el marco de estos 3.993 kilómetros por construir, la defensa continúa participando coordinadamente con el resto de las dependencias del Ejecutivo Federal, sobre todo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y su Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, en los trabajos de proyecto y construcción de estos tramos ferroviarios, que como ya lo precisó la señora presidenta, se trata en esta primera fase, de acuerdo a la planeación estratégica, de 4. Vamos a construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pachuca, con un tramo de 57 kilómetros, el tramo Ciudad de México-Querétaro de 226 kilómetros, el tramo de Querétaro a Irapuato y el tramo de Saltillo a Nuevo Laredo. En el caso particular, los 2 primeros tramos estarán a cargo de ingenieros del Ejército y los siguientes 2 serán licitados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Empezamos con el tramo Aeropuerto Felipe Ángeles Pachuca. Este tramo ferroviario tiene una longitud de, ya lo hemos mencionado, 57 kilómetros de vías férreas dobles electrificadas para velocidades de 120 kilómetros por hora. El reto de infraestructura a construir, que ya inició, es realizar 2 viaductos elevados ferroviarios que tienen en total 6 kilómetros de longitud, 4 subestaciones eléctricas importantes para alimentar con energía eléctrica la catenaria que a su vez mueve el tren. Vamos a realizar 51 kilómetros de cortes y terraplenes fundamentalmente para estas 2 vías electrificadas y evidentemente la estructura de catenaria para la energización del tren. Se tienen contemplados inicialmente 8 estaciones y paraderos en este tramo. Siguiente, por favor. Los avances de trabajos. Bueno, es menester hacerles saber que desde el 1 de abril se emitió ya el resolutivo a la autorización de impacto ambiental de este proyecto, lo que nos permite ya estar trabajando en el derecho de vía. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Estamos realizando trabajos de construcción en el derecho de vía adyacente al ferrocarril de carga que había antiguamente. Ahí correrán las 2 vías de pasajeros. No es convivencia, sino serán vías independientes. Estamos retirando rieles, durmientes de las vías antiguas que había, todavía durmientes de madera, riel de otra calidad y menor capacidad de carga. Estamos despalmando y limpiando para empezar a la construcción de las plataformas donde irán las vías. Ya incluso estamos perforando
bajando acero y colando cimentaciones para los viaductos elevados de esta infraestructura. Y estamos terminando de levantar los campamentos de obra, que son muy importantes porque ahí están las plataformas para los centros de acopio, donde están llegando los suministros estratégicos. Va a llegar durmiente, riel, balasto, elementos de fijación, aparatos de cambio, etcétera. Bueno, actualmente aquí ya tenemos abiertos 10 frentes de construcción y tenemos 3.200 trabajadores activos en esta infraestructura. Por lo que se refiere a la parte arqueológica, ya tenemos el 100% de la prospección arqueológica sobre el derecho de vía existente, lo cual nos da posibilidades de continuar avanzando sin contratiempos. Ahora, ¿qué pasa con el tramo ferroviario de Ciudad de México a Querétaro? Se trata de un importante tramo de 226 kilómetros de vía doble que será para trenes diésel eléctricos para velocidades mayores de 200 kilómetros por hora. Bueno, aquí hay un reto importante de construcción de infraestructura. Debemos edificar 11 viaductos elevados de concreto para el movimiento de los trenes con una longitud de 12 kilómetros, 6 puentes para cruces de cursos de agua de 2 kilómetros de longitud en total y 114 kilómetros de importantes cortes y terraplenes. ¿Cuántas estaciones y parados tenemos propuestos? Al momento 6, pero conforme van evolucionando los estudios de demanda, vamos ajustando el número. Ya trabajamos en el proyecto coordinadamente con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, su mesa de arquitectura, su área de arquitectura, para tener las mejores estaciones. Ahora, en este tramo, los trabajos que estamos realizando a la fecha son despalme y cortes para iniciar la construcción de plataforma de vía, pero sobre el derecho de vía existente, es decir, esa parte donde están los trenes de carga, las vías de carga, donde podemos nosotros iniciar los trabajos. También estamos haciendo muestreo de los múltiples bancos de materiales que afortunadamente abundan en la región para verificar su normatividad ambiental, técnica y la calidad del material para nuestros terraplenes, subbalastos y balastos que vamos a requerir en la construcción. También aquí es muy importante señalar, este tramo está inundado de infraestructura subterránea. Entonces estamos realizando un minucioso trabajo con Petróleos Mexicanos, con Comisión Federal, con Cenegas, inclusive con la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias, para identificar todas las obras inducidas que se van a materializar al construir esta vía férrea. En el marco de los 100 compromisos del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, desarrolla la construcción de infraestructura ferroviaria para trenes de pasajeros en el centro y norte del país. Tren AIFA-Pachuca, con una longitud de 57.5 kilómetros de vía electrificada y velocidad de diseño de 120 kilómetros por hora. Se contempla la construcción de 2 viaductos, 4 subestaciones eléctricas, 51.67 kilómetros de corte y terraplén. Actualmente se realizan trabajos de retiro de rieles y durmientes, despalme, limpieza del derecho de vía y perforación de pilas para viaductos. Tren Ciudad de México-Querétaro, con 226 kilómetros de doble vía y velocidad de hasta 200 kilómetros por hora. Integra 11 viaductos, 6 puentes y 114 kilómetros de corte y terraplén. Se realizan trabajos de despalme y corte para la liberación de derecho de vía, muestreo de bancos de materiales, topografía, estudios geotécnicos y levantamientos de obras inducidas e infraestructura existente, además del levantamiento de residencias de obra. Tren Querétaro-Irapuato, con una extensión de 107.9 kilómetros, contempla 6 viaductos, un túnel falso, 8 puentes y 85 kilómetros de corte y terraplén. Presenta un 88.97% de avance en estudios y 77.5% en proyectos. Tren Saltillo-Nuevo Laredo. Se desarrollan 394 kilómetros de vía, un reto que incluye 12 viaductos, 100 puentes y 379.5 kilómetros de corte y terraplén, con un avance del 97.90% en estudios y 95.9% en proyectos. Carga ferroviaria del Tren Maya. En su primera fase se construyen 4 terminales multimodales en Palenque, Poxilá, Progreso y Cancún, así como 66.7 kilómetros de nueva infraestructura ferroviaria en los ramales de Unucmá, Progreso, Poxilá, Mérida y Poxilá, Unucmá. Se realizan levantamientos topográficos y estudios geotécnicos, geofísicos y geohidrológicos, despalme y limpieza sobre caminos de obra y conformación de plataformas para patios de vías.
Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el desarrollo, la conectividad y el bienestar de nuestro país. Cumpliremos la misión. Gobierno de México. Aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas. Tenemos un pequeño video en homenaje al general y después cerramos con el detector de mentiras. Adelante. Lázaro Cárdenas del Río ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México y es uno de los grandes de nuestra patria. El presidente Lázaro Cárdenas aplicó políticas que cambiaron a México, como el reparto de tierras a comunidades indígenas y a campesinos, y la nacionalización del petróleo, que fue un acto histórico de soberanía. El compromiso social del general Cárdenas lo llevó a apoyar las demandas de obreros y campesinos, de las comunidades más desprotegidas, a impulsar la educación socialista y a ser ejemplo de solidaridad en el mundo al recibir como presidente a miles de expulsados por los odios y violencias, entre ellos a los exiliados de la Guerra Civil Española en nuestro país. Lázaro Cárdenas nació hace 130 años, el 21 de mayo de 1895, en Jiquilpan, Michoacán. De chico recibió una educación y un sentido de pertenencia a las causas del campesinado y del pueblo purépecha. En 1913, tras publicar un manifiesto revolucionario, Cárdenas es perseguido y se une al ejército constitucionalista para luchar contra Victoriano Huerta, quien asesinó al presidente Francisco I. Madero. A los 18 años alcanzó el grado de coronel. Tras la ruptura con las fuerzas de la Convención Revolucionaria, Lázaro Cárdenas se incorporó a las fuerzas constitucionalistas bajo el mando de Plutarco Elías Calles. Durante los últimos años de la Revolución, el coronel Cárdenas participó en operaciones en Michoacán y varias regiones del país como la Huasteca, donde conoció los abusos de las empresas petroleras. Después de ser secretario de Gobernación y secretario de Guerra, en 1928, Lázaro Cárdenas fue elegido gobernador de Michoacán. Y 6 años después, tras una extensa campaña electoral en la que recorrió todo el país, en diciembre de 1934, Cárdenas tomó posesión como presidente de la República. En su gobierno aplicó un plan sexenal y llevó a cabo políticas favorables para los trabajadores y los campesinos, como la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, del Instituto Politécnico Nacional y parques nacionales en toda la República. En 1937 nacionalizó los ferrocarriles y constituyó Ferrocarriles Nacionales de México. En 1938 enfrentó los abusos de las empresas extranjeras y firmó el decreto de nacionalización del petróleo. Así, supo mantener la dignidad del país a pesar de las amenazas externas. El humanismo mexicano tiene, en Lázaro Cárdenas, uno de sus pilares: su cariño y compromiso con el pueblo, su sencillez, su humildad, su capacidad para escuchar y entender las necesidades de la gente y su voluntad para encabezar un gobierno al servicio del pueblo, son un patrimonio fundamental para el humanismo que orienta a este gobierno. La falsa lista del gobierno de Estados Unidos de políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, falsas reformas para eliminar la autonomía de las fiscalías y hasta falsos cierres de empresas automotrices en México son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El gobierno de Estados Unidos cuenta con una lista de políticos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico. ¿Tienes nombres en esta lista, Tim? No publicaste nombres, pero no sé si en el transcurso de estos días te han llegado nombres en esta lista. Bueno, yo conozco, me han contado de muchos nombres de... no solo de esta lista, sino también de una lista anterior. ¿Y nos puedes compartir algunos de esos nombres? No creo que... no los comparto porque realmente no tenemos los detalles y es una decisión que pues tomamos en un primer momento por las siguientes razones. No tenemos en todos los casos los elementos
o los detalles de cuáles fueron las acusaciones específicas. ¡Mentira! La nota de ProPublica firmada por Tim Golden señala sin ninguna prueba la existencia de una presunta lista de políticos mexicanos ligados con el crimen organizado, utilizando como ejemplo casos desmentidos con anterioridad. A pesar del desmentido y de la falta de pruebas de la publicación de Tim Golden, esta fue retomada en varias columnas, utilizando la misma estrategia para diseminar la mentira que se utilizó en enero de 2024, cuando Tim Golden publicó una nota donde afirmaba que el entonces presidente López Obrador estaba siendo investigado por haber recibido recursos para financiar su campaña presidencial de 2006. La información fue desmentida por las propias autoridades de Estados Unidos. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum prepara una reforma para eliminar la autonomía de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales y una reforma electoral para eliminar la credencial de elector. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 19 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que esté preparando una iniciativa de ley para eliminar la autonomía de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales y permitir que el titular del Ejecutivo Federal y gobernadores nombren a sus titulares. En cuanto a la falsa reforma electoral, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, informó que el documento que circula en redes sociales como propuesta de reforma electoral es apócrifo. 3. Existen diferencias entre el secretario de Seguridad y el secretario de la Defensa Nacional. ¡Mentira! El 13 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió que haya diferencias entre él y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. No ha habido una sola diferencia con el general secretario Ricardo Trevilla, todo lo contrario. 4. Nissan analiza cerrar 2 plantas de producción en México. ¡Mentira! El 19 de mayo, Nissan México aclaró que las noticias sobre el posible cierre de plantas en el país es especulativa y no se basa en información oficial de la compañía. 5. La Secretaría del Bienestar abrió un programa para la entrega de televisores. ¡Mentira! La cuenta de TikTok, @informantes.d.app, es apócrifa y no tiene relación con el gobierno de México. Entre los programas del bienestar, no existe alguno que otorgue equipos electrónicos a las personas beneficiarias. 6. Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, transportaba una maleta con $1 millón y una bolsa con pastillas color azul. ¡Mentira! Las imágenes de una maleta con dinero y pastillas azules utilizadas en redes sociales corresponden a una incautación de dinero ilícito realizada por autoridades de Estados Unidos en 2021 y a un decomiso realizado por elementos de la Guardia Nacional en el estado de Jalisco en agosto de 2024.